Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy es 11 de abril, miércoles, en una horita nomás es santo de mi esposa. Hoy día, esta semana he estado lleno de cumpleaños, así que te mando un beso, aunque no me estés mirando. Y esta noche tenemos en la mesa a Hernando Ceballos, congresista del Frente Amplio, Clemente Flores, congresista de Peruanos por el Cambio, Edgar Ochoa, congresista de Nuevo Perú, y el congresista Roberto Vieira, que es un congresista por aquí, independiente. Antes de esto queremos decir que una vez más estamos solamente con congresistas hombres, pero antes de que empiecen a decirnos que por qué no invitamos a mujeres, nos toca llamar por favor a las mujeres del Congreso, a la señora Indira Wilca, a la señora Glave, a la señora Luciana León, a Úrsula Letona, quienes a veces han venido y hemos conversado con ellas varias veces, para que puedan venir también más seguido de manera tal que la mesa esté balanceada. No es que no hemos invitado, es que son menos las congresistas mujeres y es difícil pues tener siempre alguna por aquí. Así que dicho eso, vamos a arrancar con la conversación y el tema que quiero plantear inicialmente es todo lo que ha pasado con el señor Mamani, ¿no? Porque primero el señor Mamani ha pedido una reprogramación de la situación que tenía ante el Ministerio Público, pero también ha asegurado, y esto es lo primero que quería plantear y conocer sus opiniones, que tenía un video con PPK, pero que se le malogró, ¿no? Y es un poco inverosímil, ¿no? Suena como que el perro se comió la tarea. ¿Qué piensa usted, congresista? Bueno, primero, la forma como se ha ido manejando esa cosa de los videos que no entregaron a tiempo, lo ha mantenido, creo que después de 15 días han empezado a entregar a exigencias de la Fiscalía. Por otro lado, veo que Fuerza Popular lo tiene una especie como un líder al señor Mamani, pero nos damos cuenta que él tenía procesos por lavado de activos y acusaciones muy serias sobre esa situación. Más de 10, ¿no? Así es, ¿no? Ayer hemos hecho un repaso aquí justo. Entonces creo que amerita una investigación profunda y espero que Fuerza Popular no blinde, pues no creo que ya suficiente con la forma como se ha manejado en el Congreso, protegiendo a sus congresistas y utilizando la Comisión de Ética, la verdad. De una manera ajena a la absurda, totalmente, que ha perdido total credibilidad en el Congreso. ¿Cuénteme si le cree al señor Mamani con esto que ha dicho, que tenía un video con PPK y se le ha malogrado? No, yo creo que esa es la verdad, subestimar la inteligencia de los peruanos con ese comentario. Entonces, ¿sí había un video con PPK? Me imagino que si él ha dicho que había un video, pues que lo demuestre, ¿no? ¿Usted qué piensa, congresista? Bueno, de principio, bueno, gracias por la invitación. Gracias a usted. Saludar también a tu esposa, ¿no? Muchas gracias. Pero hay que reconocer, el Perú tiene que saber que por efectos de estos videos hay por lo menos 3 congresistas y otros implicados que están en un proceso de investigación, ¿no es cierto? Y que el Ministerio Público emprende un proceso para poder identificar cuál es la situación, cuál es la verdad, porque se estaría habiendo un cohecho que termina perjudicando finalmente a la población más vulnerable del país. Porque lo que hemos visto es una supuesta negociación, ¿no es cierto?, de obras a cambio de cambiar conciencias, pero esto afecta directamente a la población que pagando sus impuestos, ¿no es cierto?, garantiza unos recursos para que se hagan obras no decorativas, sino obras que den, que cierren brechas sociales y que aparentemente se estarían negociando y traficando. En ese sentido, el señor Mamani ha dicho que tiene algunos videos y la Fiscalía se los ha solicitado. En todo caso, el señor Mamani debe saber que si se le ha malogrado el audio, él tiene que entregar los equipos con los que él grabó, porque él tiene que saber que un perito informático va a determinar que la información se malogró o no se malogró. Y lo que tal vez no le han dicho a él es que nunca se pierde una información porque siempre está colgado en alguna parte de. O sea, para eso hay peritos que pueden identificar y pueden reconstruir, ¿no es cierto?, lo que sucedió realmente. Bien. En todo caso, si estuviese ocultando información, el daño fuerte o el Ministerio Público tendrá que cambiar la lógica de tú eres testigo, tú eres tal, a otro mecanismo. ¿Qué información cree que podría estar él escondiendo o evitando entregar? No tengo la menor idea. Yo sospecho especulativamente es que si yo oculto algo es en el que supuestamente yo también estoy directamente involucrado. O sea, no tendría otra razón por qué ocultarla.
¿no es cierto? Porque este mecanismo de me sigo reservando para ya no tendría sentido, porque terminó con la renuncia del señor O presidente. de repente habían palabras de PPK que más bien no le convenían al fujimorismo. O de él mismo contra sus propios compañeros. No lo ¿Usted sé. qué piensa, congresista Vieira? Bueno, definitivamente ante la versión de Mamani debe haber versiones que comprometen a más actores anónimos que todavía no han salido a la luz pública. Acá este tema ha comprometido directamente a 5 congresistas, no solamente los Avengers, está Mercedes Arauz, está Carlos Brus, Pero los hay han- un los han ministro. mencionado nomás, ¿no? No, pero ya tienen acusación constitucional. El Entonces, ministro Yufra también. también, Mercedes Arauz y Bruce. Entonces, aquí queremos saber la película completa y no por partes o extractos. Tienen que mostrar todos qué dispositivos utilizaron para grabar y obviamente es lo que pide el pueblo peruano, ¿no? Y cuando Mamani dice que tenía un video en el que estaba el presidente y se le malogró, ¿usted qué piensa? Yo sí creo que sí es verdad, porque yo lo escuché el día que se estaba votando por la renuncia del presidente. Ajá. Fue un tema que todos sabían en el ¿Cuál Congreso. fue el la tema? gran ¿Que había un video del Que presidente? había un video del presidente. ¿Y usted ha escuchado cuál habría sido el contenido de ese video? O sea, sé que es un trascendido. Es un trascendido, pero sé que habían más actores, ¿no? Que no han salido a los públicos. ¿Quiénes? No te podría dar nombres, pero sí sé que había más actores Ministros, más allá de congresistas, PPK. funcionarios, Y también personas que no pertenecen a la función pública, personas que no están en la función pero pública. pertenecen a partidos políticos. Pero díganos por lo menos de qué partido. Parece que de Fuerza Popular. De Fuerza Popular. ¿Y qué cosa habría habido en este video en el que salía el presidente? No sé, ¿por qué no lo quieren mostrar? Deben ser cosas comprometedoras, ¿no? ¿Comprometedoras para ellos o para el presidente? Yo creo que para todos, porque ahí están tratando de ocultarlo. Yo creo que lo que merecemos es que se muestre todo. La gente quiere saber la verdad, no por capítulos ni por extractos, como lo que ha pasado con esta filtración de este audio que le entregaron a la Fiscalía, que solamente salió un extracto, perjudicando, digamos, a 3 congresistas, ¿no? ¿Al señor Eso- Fujimori, Bocángel y Ramírez? No, a Letona, Pero eso es una a Lourdes mención Alcorta. que no tiene mucho No, sentido. no, pero de todas maneras lo dice Kenji Fujimori, ¿no? No, claro, pero lo dice digamos, en un contexto en el que ninguno de los 3 haya sido candidato por el fujimorismo, es complicado. Claro, Por eso pero, es importante pero de tener- todas por eso es maneras importante ya el audio lleva la completo. suplicacia. Por Por eso eso es importante necesitamos el audio todo completo para toda ver la cuál es información la- completa, ¿no? El audio completo. Congresista, su opinión. Bueno, yo creo que creo que lo que piensa todo el pueblo peruano, ¿no? Es un capítulo más, la verdad, de una telenovela que tiene un trasfondo que es de toda la podredumbre y el mal olor que la verdad está teniendo buena parte de la clase política, ¿no? Porque esto no lo ha hecho Mamani solo, pues, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y nos sigue mostrando que siguen apareciendo actores, ¿no? Poco transparentes, oscuros, tratando de ocultar información, porque si el señor Mamani pues tuviera un video que está malogrado, que no lo hubiera entregado pues al Ministerio Público. Lo hubiera entregado malogrado. Por supuesto, pues, por supuesto, y que el Ministerio Público vea de qué manera puede rescatar algo de información. Pero esto parecería que es parte de una situación oscura, que obviamente nadie tiene acá una bola mágica, y menos la opinión pública, pero que la interpretación justa de la gente es que esto huele muy mal, de que aquí siguen habiendo negociados, sigue habiendo cada vez más indicios más fuertes de que este Congreso no tiene ninguna catadura moral. El otro, Y bueno, el otro tema y- puede ser que él esté guardando este video, Como no él. para protegerse él. Gente de su bancada probablemente le han comendado hacer ese trabajo y él, ves que le dejen solo, que lo puedan expulsar del Congreso, con ese video se está protegiendo, ¿no? Claro, Pero se está o sea, protegiendo ¿cómo? Si el señor Kuczynski mucho poder ya no tiene. No, me refiero él protegerse dentro de su propia de su bancada, propia de sus bancada. propios compañeros, ¿no? Porque, como dice el congresista Ceballos, pues él solo no ha hecho este trabajo, ¿no? Acá ha habido todo un plan, todo un esquema, una organización que ¿quiénes más han llegado para participado lograr este de este objetivo. plan? ¿Perdón? ¿Quiénes más han participado de este plan? Bueno, Fuerza Popular ha sido abiertamente desde un inicio cómo se ha ido manejando, tratando de Pero incomodar, ¿quiénes en son los este caso, actores al dentro de la Ejecutivo. bancada de Fuerza Popular? ¿Quiénes han sido los que han estado en esta actividad? ¿Quiénes han armado este tinglado? Bueno, yo no puedo entrar a detalles, a nombre de las personas, ¿Por pero qué? creo que en este caso, evidentemente, No le están imputando ningún delito, ¿no? las personas que manejan el partido, creo que es abiertamente quiénes son los que Pero diga los sus nombres, secretarios, congresista, lo que usted está sus diciendo es voceros, ¿no? importante, ¿no? En la conferencia de prensa hay un detalle que hemos olvidado.
Porque si remontamos a la conferencia en la que se presenta Mamani diciendo que hay audios y presentan algunos videos, Salaverry no lo deja hablar. Salaverry dice, yo le exijo pruebas. O sea, porque supuestamente el colega Mamani comunica que está viendo este proceso y lo dice en la conferencia, no lo estoy ni acusando, pero en su conferencia dice el colega Salaverry, y entonces yo le exijo pruebas, y por eso es que él graba. Pero más allá de esta situación perversa de grabar, no grabar, que aparentemente quisiéramos saber quién sí, quién no, el pueblo peruano tiene derecho a saber y a conocer la verdad de cómo se trafica con sus propios recursos. Lo que usted infiere es que cuando el señor Mamani dice que cuando va donde el señor Salaverry le cuenta lo que está sucediendo y él le dice necesito pruebas, sería una especie de orden de que vaya y grabe. Bueno, o sea, por eso, si nos remitimos a la conferencia de ese día fue explícita. Dijo, ¿no? El señor Mamani comunicó que esto, que aquello, y entonces yo le pido pruebas. ¿No? Si podemos remontarnos a esa grabación, bueno, yo la he visto una sola vez la conferencia, pero en todo caso, ¿usted cree que de ahí se desprende? Es muy probable que esto fue obviamente armado. De hecho, como dice el colega, no ha trabajado la mayoría, solo. mira, No ha si yo trabajado tuviera solo. nombres, yo te diría todos los nombres, porque yo no tengo ningún problema en decirte, ¿no? Pero lo que es evidente es que acá pues hay un arreglo, ¿no? Evidentemente dentro de Fuerza Popular. Yo no sé quiénes, pero efectivamente aquí la dirección de Fuerza Popular ha conocido todo esto, pues es evidente, ¿no? No ha actuado a Mamani solo. Pero por ejemplo el día de ayer, disculpe usted la interrupción, Héctor Becerril nos contaba que él no conoció los videos hasta que los vio en la televisión. Bueno, él puede decir lo que quiera, pero yo no creo, ¿No le cree? francamente, yo no creo que Mamani se Solo le lo haya ocurrió hecho. y lo ha hecho solo. Pues, Yo no lo claro, creo. nadie cree. Y además uno empieza a estar cabo de todo lo que pasa en el Congreso, de todos los indicios que hay de corrupción. ¿Cómo que cuéntenos? Y bueno, pero mire lo que pasa con el congresista Vergara, lo que pasa con la congresista Robles, lo que pasa con Yesenia Ponce, lo que pasa con una serie de congresistas que ahora están en el bloque de Kenji Fujimori, pero han sido parte del Fujimorismo, ¿no? Entonces, la cantidad de denuncias que existe por lavado de activos, por vinculaciones con el narcotráfico, cada vez son mayores. La verdad que este Congreso, como lo dijo alguna vez el congresista Vieira, debería irse a su casa. Y ¿Usted cree que deberíamos convocar, convocar a nuevas por elecciones y cerrar el supuesto, Congreso? deberíamos convocar a nuevas elecciones, a una asamblea constituyente y tener una nueva constitución. Porque este Estado, tal como está con esta constitución, promueve la corrupción. No tiene ningún dique de contención. ¿Usted cree que habría que cerrar el Congreso? Mire, yo sí soy de la opinión de que debe haber adelanto de elecciones, como bien lo ha reconocido mi colega, lo he propuesto hace 2 meses. Creo que lo más oportuno, porque en estos momentos seguir continuando hasta el 2021, lo único que va a llevar es que caigamos en manos de un radical. Mira que ya se viene reuniendo el representante de Antauro Humala con Nelson Palomino, y ellos pues no se están sentando para tomar un té, sino para ver qué aprovechar, cómo convulsionar y cómo infiltrarse en sindicatos, gremios, para generar revueltas, ¿no?, ante el descontento que hay de la población ante tanta impunidad. Es peligrosísimo. Bueno, Pero Desde estas mi punto de elecciones serían vista- solamente para el legislativo. ¿O cree que también el presidente debe someterse a una nueva elección? Yo creo que el legislativo podría dar un primer paso y el presidente mantenerse transitorio hasta el 21. Hasta el 2021. ¿Usted Yo cree creo lo mismo? que más náusea de lo que tiene la gente este Congreso no lo va a tener. A mí no me preocupa Ma- que acá se cambien las cosas. A mí lo que me preocupa es que esto siga. Porque Pero lo con que- respecto al presidente, al extremo que le preguntaba al congresista Vieira, ¿usted cree que estas elecciones generales tendrían que incluir al presidente? Por supuesto, tienen que incluir a todos. La corrupción en este país está metida en todos los niveles. En todos los niveles. Mira, ¿cuántos presidentes regionales tenemos procesados? Pero ¿cómo si un cambio de constitución va a ser un dique para la corrupción? Eso no me queda Por claro. supuesto, hay una serie de atribuciones que en este momento están relajadas y que no permiten una lucha frontal contra la corrupción. ¿Cómo qué? Desde el proceso, la ley electoral, la ley de partidos políticos, desde la política tributaria en el país, ¿no? ¿Cuántos miles de millones se exoneran a las grandes Pero empresas? le hago Eso una es parte de la pregunta. corrupción. ¿Usted ha presentado algún proyecto de ley para cambiar la política tributaria? Por supuesto que hemos presentado una serie de medidas en ese sentido, pero además ¿Cuáles? sabemos... Perdón. No, lo que pasa es que mi duda pasa aquí porque las constituciones tienen al final de sus textos, en el caso peruano a partir del artículo 200, la posibilidad de enmendarse, ¿no?, de cambiar partes de la constitución. Lo que no entiendo es por qué queremos cambiarla toda. La hemos cambiado 12 veces, congresista, Está bien. y no ha funcionado. Pero la que tenemos funcionando desde el año 93 para acá, ¿qué es lo que ha generado? Entonces yo pregunto constitucionalmente, Sí. ¿no es cierto? Yo pregunto, las atribuciones que tienen los poderes del Estado nos permiten decir
que hemos logrado en los últimos 15 años transparencia en esos poderes del Estado? Sin duda no. ¿Transparencia? Por supuesto que no. Pero esto lo arrastramos de la años capacidad, atrás, ¿no? las atribuciones que tiene el Estado, por ejemplo, para intervenir en la economía, han generado que las empresas privadas Hagan negocio. tengan el gran negocio Pero en por este ejemplo, país. Pero la del 79, ¿qué transparencia, Pero, ¿qué a ver, transparencia para- logró la del para centrar 79? un poco, Acordémonos el debate. la época de los militares y los 80. Estamos en una constitución en donde efectivamente el rol del Estado en la economía es subsidiario. No es, el Estado puede intervenir cuando el sector privado no puede. O no Pero, quiere. por ejemplo, en Brasil o en Venezuela, el Estado tiene todas las competencias de intervención económica y son unos desastres en corrupción los dos. No, perdón. En primer lugar, en Brasil no tiene todas las atribuciones el Estado. ¿no? Tiene varias. Sí, pero no tiene todas las atribuciones. Bueno, en Venezuela tiene todas. Sí, está bien. O sea, no quiere decir esto que cambiamos la Constitución y vivimos en el país de las maravillas, pero quiere decir que vamos a tener un Estado con mayor capacidad de contención en el tema de la corrupción. En este momento el Estado no puede intervenir, ¿no? El Estado... ¿Y qué ha sucedido en los últimos años? Se ha sucedido que lo que hemos hecho es que el Estado se ha quedado ni siquiera con las empresas estratégicas. ¿no? Salvo Petroperú, ya no tenemos empresas estratégicas. Tenemos puertos privatizados, tenemos comunicaciones privatizadas, tenemos aeropuertos privatizados, no tenemos línea de bandera, Y 30% menos de pobres. 30% menos de pobres, pero el crecimiento que hemos tenido no tiene relación con los índices de desarrollo. Son dos cosas diferentes. Bien, les pido hacer un pequeño cortecito aquí que tenemos que ir a una pausa y regresamos para seguir discutiendo todos estos interesantes temas. Corte y volvemos. Bien, ya estamos aquí de vuelta y muy rapidito estábamos hablando del modelo económico y la corrupción y el congresista quería precisar que hay un asunto que no pudo decir antes del corte. Que hay un tema, el cambio constitucional en sí mismo no te determina de que las cosas se van a arreglar en el país, pero vas a marcar reglas de juego absolutamente favorables para poder luchar contra la corrupción en primer lugar. En este momento el Estado no puede intervenir prácticamente en la economía, tiene un rol absolutamente subsidiario. ¿Quiénes son las que definen acá? Son las grandes empresas. Entonces, ¿eso que ha generado? Que hemos crecido en los últimos años, pero eso no se ha traducido en iguales niveles de desarrollo en el país. Con la anterior constitución que hemos tenido, Nada. 79, o sea, era el país de las maravillas, no había corrupción. Las ¿Cómo se empresas manejaba del anteriormente Estado el gobierno? quebradas, las empresas del hicieron Estado un quebradas, caos, un desorden hiperinflación, en el un Estado, desorden, por supuesto. politizaron las empresas, o sea, Perdón. Yo creo que llevaron un término a un medio, caos ¿no? el Perdón, país. perdón, Yo sí perdón. creo- ¿Queremos regresar a eso? A ver, La idea no es regresar a una Yo creo que vamos a constitución escuchar al anterior. congresista y ahí La idea es escuchamos a todos los demás congresistas. La idea no es regresar a una constitución anterior, o sea, porque el contexto de la constitución anterior, además, con toda la violencia que se vive en el país, aparentemente justificaba, ¿no es cierto?, ciertos mecanismos para garantizar estabilidad económica en el país. Pero ese contexto ya no lo vivimos ahora. Ahora estamos en otro contexto en el que efectivamente tenemos otras circunstancias sociales. Lo que estamos viendo es que la constitución política... Pero puntualmente, está- a ver, cuando hablamos de cambiar constitución es muy genérico, pero puntualmente, ¿en qué temas te gustaría cambiar? ¿En qué temas te está fallando para analizarlo? ¿no? Lo que se ha dicho, por ejemplo, el tema del capítulo económico. Entonces, O ¿qué sea, quieren ustedes? pero ¿Quieren eso- un eso- gobierno eso se puede hacer empresario? bajo una reforma. ¿Quieren Ah, un no cambiar gobierno una de libre constitución. mercado? No, Pero tendría el Estado mínimamente tener elementos para ser soberano sobre sus recursos Pero usted estratégicos. como congresista tiene la potestad legislativa de presentar una reforma constitucional. ¿Por qué no la presenta? La hemos presentado y justo hace unos días hemos presentado cómo modificar el artículo 60, que es donde el Lo que Estado pasa- no lo puede que pasa tener es que elementos para... La idea que se ha hecho permeable es que la izquierda de alguna forma perdió la batalla de las ideas en el Perú a partir de los años 90, ¿no? Usted puede Eso le decir que no, que gustaría a sí. la derecha que fuera así. Sí, bueno, pero finalmente hoy día el Estado tiene mucho menos participación en la economía. Digamos, la izquierda en cuanto a economía, un poco que perdió vigencia. Y lo que se percibe un poco es que la izquierda está intentando colocar en agenda un cambio constitucional cuando el problema es la corrupción y hasta ahora nadie puede plantear una correlación clara entre el modelo económico y la corrupción. En sencillo, Por favor. si tú determinas que todo está determinado por el mercado, Sí. entonces todo se determina por comprar y vender. Y entonces lo que se gestiona no es un proyecto, sino se compra y se vende proyectos. Y eso es lo que hemos visto con Odebrecht, eso es lo que estamos viendo con los congresistas. Congresista, ¿No es pero cierto? O sea, yo también le planteé una pregunta muy simple y en sencillo. Cuando el mercado asume comprar y vender, pasa lo que usted dice. Cuando el Estado asume las funciones de fijar precios de compra y precios de venta, pasa lo que pasa en Venezuela, que es que no hay papel higiénico.
Eso No, no, es pero verdad. eso Eso no es verdad. Es otro mecanismo. En Venezuela no hay papel higiénico, no porque el Estado no pueda comprar papel higiénico. Sí, ¿no? Ahí hay otro tipo de razones. ¿Cuáles son? En Venezuela hay 180 empresas en Venezuela sancionadas por acaparamiento, en primer lugar. Pero yo voy a otro Es la tema. No derecha me voy tanto al tema de Venezuela, sino me quiero quedar en el Sí, Perú. quedémonos en el Perú. En el Perú. Mira, el tema es que acá, cuando me hablas, el mercado pone, es como si acá todas las empresas acá en el Perú tuvieran las mismas oportunidades de poder competir. Y no es cierto. No es cierto. No, pues hay aquí prebendas hay del empresas, Estado. aquí hay empresas. No, es que aquí hay empresas que en los rubros más importantes te definen qué cosas se venden, qué cosas se compran y qué precios son los que se establecen. Y una de ellas son el tema de medicamentos, donde la Constitución permite ya que haya dominio en el mercado, porque lo permite la Constitución. ¿no? Sí, Y posición de recién dominio. actúa Cuando hay abuso. cuando hay abuso. ¿Qué quiere decir? Permite que hayan monopolios o casi monopolios y que recién cuando se demuestra que hay un abuso de esa potestad monopólica, el Estado puede intervenir. Es decir, tú permites primero que Incafarma, que dígase de paso, uno de los accionistas es el señor Zavala y el señor Klimper también, ¿no? Que ha sido el ministro, el premier, que dueño de este Ya, la consorcio. vendió hace bastante tiempo, pero... No hace bastante tiempo, no es cierto, es parte del directorio. Pero sí, mira, pero el directorio no son los dueños. pero- Está bien. bueno, son los dueños, entonces esto pasa con las empresas mineras también. Sí, pasa con un montón de no, casos. bueno. Pero yo quería retomar Tenemos un tema un que Estado- ustedes dos plantearon, congresistas. Nos hemos ido a tener una discusión interesante, pero que quería plantear aquí. ¿Creen que se debe cerrar el Congreso? Porque es una cuestión importante de la que han mencionado por aquí. ¿Usted qué piensa, congresista? Mira, la verdad, si salimos a consultar a la población en la calle, Fuerza Popular, la que realmente maneja el Congreso, porque ellos tienen la presidencia, tienen la parte administrativa, la forma como manejan, han llevado a los niveles más bajos de la historia a una desaprobación del 7% en el Congreso. O sea, es insostenible, A una aprobación. ¿no? A una aprobación del 7%. O sea, realmente esta situación es difícil y creo continuar en esto es un malestar, en este caso, que la población lo ve así, ¿no? Creo que deberíamos realmente analizar esta situación. Mañana salen los destapes, cerrar las visitas del esta situación del Congreso, narcotraficante convocar al en Congreso. este caso nuevas elecciones. Pero previa reforma. Pero hay Mañana, un detalle. mañana Ahí salen está las importante. visitas del narcotraficante que ha sido socio del congresista Vergara, que ha visitado el Palacio Legislativo. ¿Y nos puede adelantar un poco de lo que sabe Bueno, usted? eso es lo que he visto en las redes sociales. Creo que Caretas lo va a sacar el día de mañana. Que ha visitado la oficina del congresista. Exactamente. Bien, iba Al usted a Congreso de decir la algo, República. congresista. Nosotros también apostamos por nuevas elecciones, pero creemos que es fundamental entrar a determinar también nuevas reglas de juego en el proceso electoral. Eso implica una reforma electoral integral, porque si no es nuevas elecciones y todos bailamos juntos el vals, todos vuelven a la casa donde vivimos. Es decir, si hay nuevas elecciones para que retornen los mismos bajo las mismas condiciones en las que aparentemente está la participación económica del narcotráfico, de la ilegalidad, del lavado de activos, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber nuevos O los candidatos que están mencionados O en los esa que- cosa de Odebrecht que les ha financiado la campaña. o los que compran puestos en la deberían dar candidatura. un espacio ellos Entonces, al costado y bueno, que una nueva generación pues participe en entramos ese a nuevo electoral. proceso electoral, nuevas elecciones, pero creemos que tiene que haber una reforma electoral que permita controlar, ¿no es cierto?, los recursos. Por ejemplo, el tema del financiamiento de los partidos políticos desde el El Estado. problema es que la tenemos banda minoría. electoral, El etcétera. problema es que tenemos minoría. ¿Cómo cambiamos eso? Claro que uno de los graves problemas es el tema de financiamiento, porque hay que hablar las cosas como son. El grupo económico, el grupo de poder, digamos, tiene casi el 90% de probabilidades de aprobar sus leyes, o 100% de tener una ley que les incomode. Pero un ciudadano común, Que ya lo estaba haciendo, con las además. justas la posibilidad de aprobar un proyecto que los beneficie, llegará pues 20-30%. Entonces, ¿eso es por qué? Por un tema de financiamiento. Hay un gran grupo de congresistas pues que se sienten hipotecados, ¿no? El Y gran debate, responden por ejemplo, a grandes intereses económicos. El gran debate, por ejemplo, en el Congreso fue a las personas que se les encuentre comprando votos, pagando, dando dádivas, esas personas, esos candidatos tendrían que estar fuera. Lo que se terminó aprobando es que primero multa. Claro, entonces, ¿quién paga multa? Porque tiene recursos.
Segunda ocasión, una multa más cara. Y entonces solamente por multa. Y cuando es elegido, se sanciona al partido. Pero ya entraste. Entonces, al final terminamos aprobando una partecita de una reforma Pero que... claro, este es un país hecho para la corrupción. Es lo mismo que Exactamente, pasa o sea, con las empresas, ¿no? Acá las empresas, y es lo que se aprobó en este Congreso, ¿no? Que es parte, así se funciona este Estado. La empresa puede robarle al Estado, pero mientras no haya sentencia contra la empresa, puede seguir contratando y puede seguir operando, no hay ningún problema, ¿no? Y sabemos que es corrupta, ¿no? Pero puede seguir operando. O es demasiado grande Y para esto crearla. mismo Sí. pasa con el tema electoral, donde recién tú vas a rendir cuentas al Jurado Nacional de Elecciones después que terminan las elecciones, donde se puede permitir que un candidato sea financiado de manera individual, ya no por empresas, por $250,000 de soles. Y ¿Quién te va a congresista, aportar ¿qué- pues $250,000 de soles? ¿Qué filtros se han propuesto en sus partidos? Pero entonces, lo en el primero- Congreso lo- para evitar Mira, a ver, que- en este no caso ponte existen partidos peruano por el políticos cambio, te reales. comento. Nosotros No presentamos, existen. nosotros presentamos un proyecto de ley en lo que es en la reforma electoral, ¿no? Que estas empresas que están acostumbradas a financiar, pues ya no financien, ¿no? O sea, si quieren financiar, que lo haga una persona natural que se identifique, ¿no? Pero en este caso, las empresas privadas, ¿para qué financia una empresa privada a un candidato presidencial? Y mucho más si es una constructora. O sea, tiene intenciones de alguna forma de tener beneficios posteriores. Nosotros sí hemos presentado un proyecto de ley y espero que el Congreso pues apruebe, y también acá los colegas. Ahora, pero en ese mi sentido. pregunta era un poquito más acotada, más allá del financiamiento de los partidos, que es un tema inmenso, que es uno de los grandes temas de la reforma electoral. Yo les preguntaba, este Congreso tiene el nivel de aprobación que tiene porque ha mostrado a una serie de personajes que creo yo no tenían precedentes, ¿no? La señora Ponce inventándose a sus compañeros, a su profesora, el director, después Vaga Ética, la blindan, y 25 otros episodios de esta naturaleza que finalmente golpean a todo el Congreso. No importa qué partido sea uno, la institución se golpea. Ya, entonces mi pregunta para todos es, ¿qué están planteando en sus partidos para evitar que estos congresistas impresentables lleguen al Congreso? No, de hecho también hay una responsabilidad de los partidos políticos que al momento que empiezan a seleccionar sus candidatos, pues es una coladera y realmente es lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que Pero- pasa más por un tema de democracia interna. No existen los partidos políticos. Para mí en el Perú no existen los partidos políticos, ni siquiera el APRA es un partido político. El padrón de militancia debe estar en manos del Jurado Nacional de Elecciones y después de una serie de requisitos el militante se puede inscribir. Pero el padrón de militancia lo tiene la cúpula. Entonces la cúpula obviamente en ese padrón tiene a su amigo, al vecino, a su familiar, a sultano mengano, entonces ellos van a votar siempre por el grupo que ellos quieren. No hay democracia interna, eso hay que cambiar. Y también Los sería padrones bueno de que militancia revisen los jurados- procesos penales que tienen. Ah, no, congresistas, pero eso es lo Pero- mínimo, pero al menos una democracia interna yo creo que es un buen paso. Pero hay un congresista, tema de fondo sí. que tiene que ver con la democracia, ¿no? Y que la gente se pregunta, ¿cómo logramos un sistema para que el trabajador que trabaja sus 6 horas diarias, el profesor, el campesino, llegue al Congreso? ¿O no debe llegar al Congreso? Por supuesto que debe. Debe llegar, ¿no? Pero ¿cómo va a llegar? Porque una campaña electoral cuesta, ¿es cierto? Entonces, son casi, escasísimas, diría yo, casi irrisorias las posibilidades para que un ciudadano común llegue al Congreso. Entonces, ¿de qué manera nosotros logramos un sistema que permita que realmente el ciudadano de a pie, el hombre común, Honesto. llegue al Congreso honesto, pero a partir de qué? De las relaciones que pueda tener con sus ciudadanos, con la gente que conoce, con sus vecinos, con los conocidos, llegue al Congreso, llegue a los gobiernos locales y llegue a los gobiernos regionales. Entonces, esto significa cambiar la regla de juego. Quiere decir, por ejemplo, poner un tope en lo que tienen que ser los montos de las campañas, poner un tope en lo que tiene que ser los medios de comunicación, para que cada uno tenga, sin necesidad de que haya una posibilidad de Eso meter fue más la plata, esa fue ser la intención electo. del proyecto de ley que se Y presentó el al Congreso financiamiento para del evitar Estado. el tema del... Exacto. El financiamiento del Exactamente. Estado en la Entonces, vida política. Si nosotros Sobre el Estado yo garantizamos... creo que ya está aportando ahora a los partidos No, para... pero Pero estamos ¿cómo se hablando de un llama tema el financiamiento del integral. Estado? Por ejemplo, yo creo que el Estado debería garantizar franjas electorales equitativas para Exacto, todos, por y supuesto. bajo ese parámetro todo funciona. En los medios de comunicación. En los medios En de todo, comunicación, el todo. Estado debe garantizar que cada ciudadano que participe tenga un monto similar para postular. Y después, bueno, si tiene virtudes personales, ¿Y si cómo eres lo garantizan? conocido, ¿Dándole la plata? dándole la plata. En lugar que se la den las empresas y después les robe al ciudadano, ¿no?
que el Estado garantice un mínimo para campaña cuánto- electoral. No, la ¿Cuánto plata no le considera puede usted que dar, sería? lo que Yo le creo que puedes no, dar un es bono, un medio de comunicación local, pero el lo- Estado, pero para que 10.000 pueda- soles. Un bono a los- directamente al medio de a los comunicación, pero no candidatos. ¿Tú directamente crees a que le uno. dices a la población, Pero, oye, le voy a dar la sí, plata para que te entender bien el financie? debate, ¿cuánta Ya. plata propondría, por ejemplo, que se le dé a cada postulante? Estamos haciendo una especulación, porque Sí, sí. una cosa podría ser para un gobierno local, para un gobierno regional, para congresistas. Son distintos niveles de campaña, pero el concepto, sean 5.000, 10.000 soles, lo que querramos establecer, Es que el Estado tiene no que ser entrega. una cifra racional, pero de lo que se trata es que el Estado garantice reglas de juego similares para todos los ciudadanos. Homogénea para Como todos. para todos los ciudadanos, y no que haya una interferencia. Bueno, usted le voy a dar yo como empresa, le voy a dar 50.000 soles para que usted trabaje en la campaña. Pero y después me lo tiene eso que no lo vas a devolver. hacer, la Tenemos verdad, lo que romper estás diciendo, eso. Ceballos, no lo vas a hacer con este Congreso, pues, ¿no? Este Congreso se presenta ese ya proyecto de aprobamos, ley, pues, ya aprobamos ¿no? ahí Y un ellos, la proyecto de verdad, ley que que se abrieron puede espacio para que puedan financiar. No lo vamos a hacer, regalar las efectivamente, prebendas, todo el con tema. este Congreso no lo que vamos a está hacer. demostrando es Con que va a este entrar al Congreso, Congreso pero gente tenemos que tiene jugar, plata, tenemos que ¿no? jugar con las reglas de juego de este Congreso, pues. Así es. Que no le vamos a cambiar porque ellos tienen la mayoría, ellos nos han puesto las reglas Pero, de juego. pero hay algún punto, disculpen, congresistas, ¿hay algún punto en el que el fujimorismo y la reforma electoral encuentren consenso? Porque entiendo que la reforma electoral es un El bolondrón de cosas. fujimorismo se ha negado a discutir la reforma electoral globalmente. Lo que están discutiendo, y la agenda te la impone el fujimorismo, son pequeños aspectos del tema electoral. ¿Y por qué la Entonces, niegan? O sea, ¿por qué ¿Por no qué? quieren Porque no entrar a están la reforma? dispuestos a un cambio de la regla de juego, porque de eso viven, pues, de procesos electorales amañados, y no solamente el fujimorismo, muchos candidatos de distintos partidos, ¿Quiénes? ¿no? ¿Qué partidos? ¿Quiénes, digo? Distintos partidos que están en el Congreso, ¿no? No, y los que de no lo- están también. y los que no son están vientres de también. alquiler. Acá ya no se debe permitir alianzas. Todos deben de participar y todos con su valla electoral, nada de alianzas. Quien no pasa la valla, afuera. Porque acá, vientres de alquiler o la sacada de vuelta que nos hicieron esa alianza APRA-PPC. No, ya el claro, cuidado de 7 a que- 5 bajó de la noche a la Pero, mañana. y yo te digo, la variante acá, yo decía, las reformas, hay que lucharlas en el Congreso, pero la verdad no van a salir del Congreso, van a salir de la presión social que existe, que es bastante, y que se necesita mayor presión social para que en el Congreso empiecen a aparecer otro tipo de actitudes. Correcto. este tema de la Vamos financiación- con esta, disculpe usted, a hacer un corte y regresamos con la conversación que está muy interesante. Corte y volvemos. Bien, estamos de vuelta, son las 11:35, nos quedan 20 minutos para seguir conversando con los congresistas y el tema que estábamos planteando es qué reformas podemos lograr, y hablaba el congresista de la presión social que se tiene que ejercer sobre el Congreso. Iba usted a complementar, congresista Vieira, al respecto. Bueno, yo sí pienso que se tiene que hacer una reforma con el tema de los partidos políticos. No debe haber alianzas políticas, todos deben de participar y quienes no lleguen a pasar la valla deben de perder inmediatamente su inscripción. Y eso va a motivar de que los partidos políticos no especulen esperando el último momento para escoger al candidato, o si le va mal en las encuestas se retiran previo. No, acá lo serio es que todos hagan política, pero de una manera sana y de una manera concreta. Y el tema del financiamiento es un tema en todos los países del mundo, es carísimo las campañas políticas. Y eso hace pues que los congresos, como te venía diciendo, los grupos de poder económico tienen casi el 90 o 100% de obtener un proyecto de ley, mientras un ciudadano de a pie va a ser difícil, creo que no llega en el 10%. Creo que el otro punto que hay que pensar es el tema de la vida política del partido, o la vida orgánica del partido. A veces solamente nos basamos en la recolección de firmas para el proceso de participación, pero el jurado o el Estado no controla que exista vida orgánica política del partido. ¿Y a qué se refiere con esto? Por ejemplo, creo que podría ser demostrable que los partidos políticos identifiquen y muestren que tienen organizaciones en cada una de las regiones, O sea, bases. vidas orgánicas en cada una de las regiones, en sus provincias o en sus distritos. O sea, ahí podría establecerse un porcentaje de presencia de vida orgánica de los partidos Casualmente, por encima de el tema ahí va el solamente punto reclamación de donde firmas. te decía, Perdón, si solamente no- para terminar. Porque si la cantidad de firmas me exige, con Lima podría cerrar todo. Claro. ¿No es Claro, cierto? por la demografía. Exacto. Si no le Con Lima damos- podría cerrar ese es todo, un pero la punto vida Claro, pero si no le política damos al interior del opción país, a no. hacer alianza y no le damos opción a retirarse, están obligados a hacer vida política, porque saben que si no quedan, desaparecen de la contienda electoral. Entonces,
no alianzas y obviamente vas a ver que va a cambiar esa Usted situación. comparte congresista eso porque bien que mal ustedes llegaron en una alianza, ¿no? Sí, no, yo creo que el tema acá es un tema de fondo, ¿no? Cuando se planteó la necesidad, y se ha planteado innumerables veces en el Pleno, la necesidad de conversar realmente una reforma electoral seria, a fondo, necesitamos una nueva ley electoral con nuevas reglas de juego. Es más, han habido Incluso- congresistas que han trabajado en esto, ¿no? Que Sí, han- hay una serie hay de una proyectos, propuesta pero ahí aquí de- lo de que se ha reforma integral. preferido es empezar a conversar pequeños puchitos, ¿no? El tema está del tema electoral. en esa línea Porque de hay izquierda, intereses. ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo se entienden ustedes para qué partido van a formar, ¿no? Tan bien divididos, ¿cómo van a No, que nos quieren meter organizar el candela. tema? Ahí está la candela, respondan ustedes, Yo yo creo que no. más preocupado tiene que estar la derecha, que están como 50 opciones. Porque Nosotros veremos cómo una de las trabajamos. una de las cosas que hay que decirles es que los partidos no tienen que tener propietarios. Claro. O sea, ¿qué es PPK? Pero Pablo Kuczynski, o sea, le hacen creer al pueblo que es Peruano por el Cambio es otra cosa. O sea, ¿qué es la K? Es Keiko, ¿quiénes son los dueños? Fujimori. ¿Qué es la A? Pero lo que Por eso que ahí se congresista- tiene que Pero soltar no el es vida padrón de política, militancia. o sea, pues. pues, cuando tú Verónica, estableces- Verónica no hizo su campaña con la B de Verónica. Todos los No, partidos siempre es la políticos, flor, la todos flor y los el Frente partidos- Amplio. Flor del Frente todos los Amplio. partidos políticos tienen que poner a El gran disposición el problema es que los padrón de partidos militancia del Jurado políticos Nacional no de tienen que tener Elecciones. un Ahí propietario. recién va a haber democracia interna. O sea, No, cuando yo estoy de tienen un acuerdo que no puede haber entonces dueños de los establece por partidos o naturaleza caudillos, quién es ¿no? el Eso lo da candidato. pues los padrones de militancia, Ese- porque ahí ese es el deciden el tema. destino del partido. Y No, yo creo que Pero sí. no debe Y el estar en manos de la financista, cúpula, claro. debe estar Yo en creo manos que hay del algunos Jurado pasos Nacional de que se están Elecciones. dando, ¿no? Este tema con el financiamiento que ahora se está dando a los partidos, de alguna forma le está obligando que tengan sus bases en las provincias, en los distritos, tienen que entregar informes, tienen que ir capacitando a sus militantes. De alguna forma se está empezando a hacer algunos cambios. Yo creo que por ahí también sí Ahora, se está trabajando. Algunos en algo. cambios que no garantizan absolutamente nada, mi querido Yo Clemente, de que verdad. solamente quiero insistir Sí. que los partidos políticos no pueden depender de un financista. Y eso pasa por familias que son dueños de partidos políticos en el país. En el Cusco sucedió una cosa bien curiosa, ¿no? La K de Keiko quisieron hacer creer que ponían la K porque dice Calpa y quiere decir fuerza. Pero todo el mundo sabe que quiere decir Keiko. Entonces, y creo que en la vida política hay que evitar que los partidos políticos sean capturados por financistas y en este caso individuales o Bien, familias. queda clarísimo entonces que la posición de los cuatro es crítica con respecto a cómo está funcionando el Congreso y la ley, lo que está detrás, que es De el partido asunto político. de Y fondo. no es ser grato, no es grato ser parte de. Me queda claro. Y pues van a tener ustedes que luchar por además cambiarlo, ¿no? Pero además Desde- que no desde solo adentro. es un Sí. tema de calificación personal, que de hecho existe. Hay un tema de calificación personal, ¿no? Hay congresistas, la verdad, que su nivel de honestidad o de Ese transparencia es un es tema dudable. bien interesante. Pero le hago una pero el pregunta tema para que de usted fondo- desarrolle. ¿Cómo arreglamos eso? Porque hay Ya, algunos no. que dicen hay que poner No, pero el una tema, valla. no, pero el tema de fondo Sí. no solamente es un problema de capacidad, de tener mejor nivel científico, intelectual en el Congreso. El tema de fondo es un tema de sistema. El sistema electoral, de cómo vamos conformando el poder político en el país. Y lo cierto es que los grupos económicos más corruptos han capturado buena parte de ese poder político. Eso lo hemos diagnosticado Y y, ese creo es el- hemos ese es estado el tema de de acuerdo. Pero la fondo. pregunta que le hago congresista es, cuando usted dice que sería mejor tener congresistas más capacitados científicamente, en humanidades, qué sé yo, ¿cómo hacemos para que eso suceda? Porque hay algunos que dicen, Es ok, los partidos. pongamos una O sea, valla, el ¿no? Un rol, mínimo, el pero rol que tiene que es- jugar es son que los hay un partidos tema- políticos donde tienen que ir hay- formando hay un- personas que estén No, capaces, es que cuadros, hay por un tema supuesto. que no solamente Ahora, es otro un tema tema, de formar tecnócratas no acá. solamente, Yo creo que es un no tema solamente de es el tema honestidad, ganar de el valores. proceso electoral. Mira, acá hemos el tema es cuando tenido- tú llegas al gobierno. Cuatro termino la presidentes idea. presos Termino con la máster, idea. con doctorado. 4 presidentes presos con máster y doctorado. Efectivamente, y hemos tenido grandes tecnócratas en el Ejecutivo que lo que han hecho es entrar y salir de las grandes empresas y No, volver pero al yo no hablo Estado de para seguir tecnócratas, robando. hablamos con Mijail, nosotros Pero estamos científicos, hablando de niveles Hay de que capacitación trabajar la altos. Un tema de valores, representatividad. un tema de valores, O sea, eso. más allá de hablar de cuál es el nivel académico, profesional que pueda tener esa persona, la vida política te da un nivel de representatividad. Entonces, cuando tú vives un mecanismo de representatividad, te debes a una situación programática. Traicionar eso es más complicado que cuando entras al Congreso por un interés personal. Entonces, si tú haces una vida política y trabajas con sectores,
¿no? Si trabajas con personas, etcétera, entonces tienes un nivel de representatividad. Tú entras al Congreso porque tienes representación, que es lo que decía el congresista Ceballos, de cómo hacemos para que estos actores sociales sientan que la puerta del Congreso se abrió para poder participar como legislador, pero representando o sea, llevando la voz de. Ahora, el otro tema ese es un punto clave que hay que que garantizar. tú puedes ganar un proceso electoral, pero luego te das cuenta que en tu partido no tienes cuadros para gobernar, es otro problema. Entonces das la administración a ciertas personas porque hay Es un poco lo que tienes le que pasó a cumplir Kuczynski, ¿puede tienes ser? que cumplir un perfil, ¿no? Y que tienes que tener ciertos requisitos para estar en Se lo ciertos dio a las puestos de la grandes función empresas. pública. Me parece que eso le Y pasó como hay a personas que anteriormente Kuczynski, ya congresista. están en el gobierno, entonces pasan de gobierno en gobierno, ¿no? Y la verdad conocen todo un tinglado y que es difícil de romper. Entonces creo que hay un trabajo no hay dos también sin tres fuerte congresistas. que Va de nuevo la trabajar. pregunta. ¿Le parece que le pasó eso a Kuczynski? Yo creo que hay personas muy capaces en el partido que podrían aportar, pero el presidente optó por rodearse de ciertos gente mucho más cercanas a él, mucho más de confianza y dejó un poco al lado el partido, pero ahora están las consecuencias ahí, ¿no? Lo está pagando. ¿Usted cree que esto es una consecuencia de una mala decisión de Kuczynski? Yo creo que desde un inicio no manejó muy bien, no tuvo el olfato político y la verdad que ha llegado a esa ¿Usted situación. comparte esto con esta idea? Bueno, yo que estuve también en Peruanos por el Por eso le hago la Cambio, pregunta, comparto esa idea. Sí. Al principio el presidente se rodeó de un núcleo de personas de amigos, más, ¿no? De amigos y dejó de lado al partido. Yo era invitado del partido, pero debo reconocer que en el partido habían muy buenos cuadros que se postergaron, se Le dejaron voy a de pedir lado y que al disculpas, final terminaron. un segundo, congresista, me piden un corte, pero regresamos con su opinión sobre ese tema y seguimos conversando. Corte y volvemos. Estamos al aire ya, congresista. Ahora regresamos a este tema, pero le había preguntado al congresista Vieira sobre qué pasó al inicio cuando se configuró el gobierno de Kuczynski. Lo que pasa es que el presidente se rodeó de sus amigos y dejó de lado, postergó a muchos valores. ¿Quiénes eran sus amigos? ¿A quiénes se refiere? Bueno, estaba con Zavala, era uno de ellos, nombres que no vale la pena mencionar en estos momentos, pero había muy buenos cuadros en Peruanos por el Cambio. En el partido. En el partido. Y yo soy una persona independiente, no pertenecía al partido, pero quedaron relegados, postergados, y al final, pues, como bien dice mi amigo Clemente Flores, que sí sigue dentro del partido Peruanos por el Cambio, el presidente pagó las consecuencias también de sus errores. Y- Más allá de sí. los actos, obviamente, de los graves denuncias que Imputaciones. tiene, Querían. obviamente. Ahora, quería preguntarles, para cambiar un poquito de tema, el señor Vizcarra ha recibido la primera medición de temperatura política, la primera encuesta, y ha salido con 55% de aprobación, que es una cifra que usualmente tienen los presidentes en el Perú en sus primeros meses de mandato, ¿no? Esto no es atípico. Pero, ¿qué opinión tienen de los las primeras pinceladas que ha dado Vizcarra? ¿Se sienten cómodos? ¿Creen que hay un cambio? ¿Creen que hay por lo menos voluntad de hacer las cosas? Congresista. A ver, yo creo que la gente está harta de esta situación del conflicto que se da entre el Congreso y el Ejecutivo y querían ver una opción. En este caso, por Usted es eso oficialista, lo ve ¿no? bien, por supuesto. Porque Y por eso lo ven quedar bien, claro- en este caso lo ven bien al presidente Vizcarra y que tiene ese porcentaje de aceptación. Ahora, de lo que se puede venir adelante y las líneas que él está tomando, yo creo que lo veo por el lado positivo. Primero, el presidente tiene una gestión en el gobierno regional de Moquegua, ha sabido manejar esta cosa de los conflictos sociales, ha tenido la bandera de la educación que ha llevado a un nivel Moquegua. importantísimo en Moquegua. Tenemos el premier, en este caso, que viene de ser gobernador de San Martín, también ha hecho un trabajo importante allá, reactivó la economía, etcétera. Entonces creo que la población lo está viendo, esta gente que conoce un poco más el interior del país y va a entender mucho más las necesidades de los gobiernos regionales, de los alcaldes, y por ahí me parece que es un poco la aceptación que está viendo la población. Bien, es una lectura congresista, ¿usted cómo lo ve? Cuando alguien es nuevo siempre genera una nueva expectativa, una nueva esperanza, ¿no? Pero creo que es saludable para el país que se muestre una imagen de un presidente que pueda tener una aceptación por encima del 50%. Si vemos los detalles, la aceptación está básicamente en los lugares donde él ha visitado, ¿no es cierto? Pero si, por ejemplo, fueran a mi pueblo, si fueran al Cusco y empezamos a ver que todas las obras estratégicas del Cusco que pudieran haberle dado empleabilidad, dinamicidad económica están paradas, y entonces la probabilidad de que si no hay una respuesta hacia el sur,
lo más probable es que también ahí empecemos a ver los traspiés Desaprobación de la y desaprobación. Claro, tenemos contento por ejemplo, social. mira, por ejemplo, ha presentado el ministro de Transportes nuevo, ha presentado sus obras estratégicas y no está Chinchero. O sea, y el señor Yufra, antes de salir, presentó un cronograma para el tema Chinchero. Pero ya cuando presente el señor Trujillo sus obras estratégicas, no está Chinchero. Entonces, el tema del gasoducto sur peruano no está. El tema de Santa María, Santa Teresa hidroeléctrica, que permitiría dinamizar y descongestionar el tema del acceso a Machu Picchu, no está. Entonces, creo que esta aceptación es parte de la identificación de que hay un nuevo inicio. Y eso genera efectivamente expectativa. Pero creo que tiene que haber muchísimo más cuidado para poder definir algunos aspectos. Estamos en ciertas observaciones en algunos casos viceministeriales, pero vamos a ver cómo le va. Daremos la prueba de la duda para decir, oiga, esperemos que vaya bien. El beneficio de la duda. Congresista. El presidente tiene poco margen de maniobrabilidad. Él no puede cometer errores y eso va a depender de su gabinete, que se enganche con la población, que sea más pegado a esos sectores sociales tan importantes del país y no como sucedieron con los gabinetes anteriores que estuvieron muy alejados. Entonces estuvieron más pegados a los grupos de poder. Eso va a ser clave, que él se enganche con la población a través de su gabinete y más allá de que mi posición sigue siendo que nos vayamos todos, de todas maneras los responsables que mientras eso no suceda, apoyar al presidente, ¿no? Por la estabilidad del país. Sí, congresista, usted. Yo creo que hay un tema que no podemos olvidar, es por qué se fue el presidente, ¿no? Y se fue el presidente, la verdad, por mentiroso y por lobista, ¿no? Y por haberse apropiado y facilitado que grandes empresas le roben al país. Y acá no ha habido una autocrítica. La verdad, no ha habido una autocrítica clara Por parte del señor de parte Kuczynski, de mucha gente que lo sostuvo y lo levantó durante muchos meses, ¿no? Tiene que quién haber una esperaría usted una autocrítica y autocrítica? creo que el señor Vizcarra necesitaría hablar mucho más claro de las medidas anticorrupción. No es que acá se ha ido Kuczynski y ya todos somos felices y de nuevo tenemos un país transparente, porque eso no es así, pues. ¿No? Porque detrás cuando usted pide este mea culpa, ¿a quién cree que le correspondería decir nos hemos equivocado y pues Bueno, seguir yo estoy escuchando a un montón de congresistas hablar como si, pobrecito, nos equivocamos con Kuczynski un poquito, pero la verdad que pobre el presidente. Hoy le escuché al congresista Cheput hablar, ¿no? De como si acá no hubiera pasado nada, ¿no? Yo lo voy a ver pronto al presidente, mira, lo voy a visitar. Permíteme terminar. Permíteme terminar la idea. No, se va a ir, no, lo que pasa es que él está diciendo pues un poco el tema. Entonces, el tema acá es que se asume, el presidente Vizcarra tiene que entender que acá la lucha contra la corrupción no se ha terminado. Y que hay un tema que ha sido muy importante, que perdió el gobierno de Kuczynski, que fue el diálogo y la comunicación con la gente. Hay una agenda y hay un programa de PPK cuando asumió, que habría que revisar qué se cumplió y qué no se cumplió. Entonces, lo primero que tiene que hacer Vizcarra es enganchar con la gente, reunirse con las organizaciones sociales y tratar de desarrollar no solo palabras, sino hechos de un programa que ha sido olvidado desde el principio de este gobierno. Que ha sido postergado, ¿no? Porque si sigue pensando lo que le dicen las grandes empresas, entonces vamos a tener ¿Quería usted, problemas. congresista, responder? No, yo creo que es un poco ligero hablar de lobista, de corrupción. Es un poco el tema que se habla en la calle, ¿no? Una cosa así, muy ligero se parte, pero no vas a un hecho concreto. O sea, si hablas de corrupción, de lobby, tienes que decir hechos concretos. Mira, ¿qué pasó con el ministro Vizcarra? Cuando quiso empujar el tema de Chincheros, le dijeron lobista, corrupto, etc. Luego se va a la fiscalía, se determina que es inocente, pero que ya lo crucificaron, ya le pusieron la cruz de corrupto. Entonces, esas cosas creo que hay que ser mucho más mesurados al momento de hablar, anunciar este tipo de cosas. O sea, no ha habido responsabilidad política. Tenemos O sea, las no hubo instituciones para que responsabilidad determinen política si en hay el caso Chincheros. responsabilidades penales, no de las personas. O sea, la señora Porque Molinelli si me hablas de corrupción, supone que hay gente y que el presidente ha Vizcarra no cometido un tuvieron delito, pues, responsabilidad ¿no? Obvio. política. Retomando un poco también a ese nivel de decir lo que tú señalabas, ¿qué va haciendo un poco el Congreso? Porque como congresistas siempre el público dice, ¿qué han hecho los congresistas? ¿Qué hacen los congresistas? Importante. Es que en este hecho de corrupción, si bien es cierto, se avanzó muy poco. El Congreso, por ejemplo, aprobó una ley muy importante. ¿Cuál? Que tiene que ver con la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
¿Eso qué significa? Que cualquier funcionario público que comete un delito Puede ser perseguido. puede por ser vida. perseguido de por vida. O sea, Es peligroso también eso, ¿no? es peligroso también, pero también tener la experiencia nos dice que ha habido incluso presidentes, ¿no es cierto?, que se han puesto a cobijo de la prescriptibilidad del caso. En todo caso, ahora sí sabemos los funcionarios que en la medida en que Porque es tengamos peligroso. dificultades, ahí sí podemos ser buscados y perseguidos y acusados incluso hasta el último día de nuestra vida. Ahora, vamos a pagar el último corte que nos toca hacer esta noche y regresamos ya para despedir. Adelante. Bien, ha sido una conversación muy interesante. Nos queda un minuto y le voy a dar 20 segundos a cada uno de los congresistas para cerrar. Pero 20, por favor. 20, hay que cambiar este país y cambiarlo en serio y producir reformas muy importantes. Yo creo que hay que cambiar la Constitución, que tiene que haber una Asamblea Constituyente y tiene que irse este Congreso. Tenemos una mayoría que impide realmente cambios sustanciales. Avanzaremos en la medida en que la gente, movilizada y luchando en las calles, pueda imponerle una agenda, por lo menos parcial, a Al este Congreso. Congreso. Pero si no, Bien, congresista. Yo le pasa agradezco nada. mucho por eso. Yo le he pedido al presidente Vizcarra integrar la Comisión Internacional contra la Impunidad. Yo creo que eso es importante porque necesitamos también apoyo internacional. Hay que recordar que todo este tema de Odebrecht se destapó en los Estados Unidos, no fue por nuestra propia justicia. Así que tenemos que hacer muchas reformas, muchos cambios y esperemos que se den. Muchas gracias. Yo creo que el tema de se va o no se va el Congreso es un tema ideal, pero no es real. Lo cierto es que no se va a cerrar, no nos vamos a ir, y en ese sentido creo que hay que generar el compromiso de los congresistas para actuar con la mayor honorabilidad que el pueblo nos ha dado. Perfecto. Y en ese sentido creo que sí hay una reserva moral que está centrada en la educación. Hay que atender a los maestros. Bien, congresista. Rapidísimo. Fortalecimiento de nuestras instituciones, la independencia de poderes y una lucha frontal contra la corrupción. Muy bien, yo les agradezco a las cuatro por haber venido. Estoy seguro que volverán a conversar con nosotros en otra oportunidad. Nos vemos mañana a las 11. Chao, buenas noches.